Ya. Chicos, atención a la pantalla. Se los voy a enseñar en esta interfaz que es de Mac, pero originalmente SketchUp funciona de la misma forma tanto en Mac como en PC. No hay mucha diferencia con respecto a las herramientas y a la forma que tiene de comportarse. Por defecto siempre SketchUp nos entrega la primera vista en una posición de perspectiva. ¿Qué significa esto? Que no estamos trabajando en el espacio ortogonal. Si yo realizo un objeto y tiene un volumen, este objeto tiene fuga. Por lo tanto no lo estoy viendo en su real magnitud. Si lo tuviese que exportar, por ejemplo, a AutoCAD como una isométrica o axonométrica. Por lo tanto, uno de los primeros pasos es, primero, establecer cuál es la forma en que yo quiero trabajar. Para modelar, la mejor forma de gestar un modelo es en forma paralela, porque nos permite acceder a todas las partes sin tener que mediar con un espacio que está fugado, que nos puede ocultar partes que están atrás o partes que están delante, porque para lograr esa vista, lo que hace SketchUp es fijar una cámara. En este caso, el espacio, si se fijan, se torna absolutamente ortogonal, teniendo ángulo de 90 grados y estableciendo un eje Z que nos denomina la altura, también perpendicular a este plano horizontal. En la parte de las visualizaciones, yo tengo la posición isométrica, la planta, elevación frontal, elevación lateral, la elevación lateral derecha y la elevación trasera de un objeto que ya tengo modelado. Esto nos permite poder hacer rápidamente, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro, no sé, modelado un edificio o una casa, obtener plantas, cortes y elevaciones súper fácil y una isométrica a través de la exportación de línea. Otro de los elementos importantes es definir las unidades de trabajo. Cuando uno empieza, establece un template. El template es la plantilla sobre la cual vamos a trabajar. Esa se encuentra en arquitectura en pulgadas, en metros o en milímetros. Yo personalmente prefiero trabajar en centímetros las unidades. Establece también la tolerancia con respecto al snapping. Snapping es cuando el programa, y esto también ocurre en AutoCAD, lo vamos a ver de la misma forma, es capaz de marcarnos el punto final de una línea. Entonces acá dice que el snapping lo hace cada 3 centímetros, lo que significa que no es imposible, por ejemplo, marcar en el centímetro 2 una línea, porque va a saltar inmediatamente el 1 al 3, del 3 al 9 y así sucesivamente en múltiplos de 3. Por lo tanto nosotros establecimos que quede en un centímetro. También lo podríamos colocar que queden decimales de centímetros si el modelo fuese así minucioso en términos de diseño. Por ejemplo, si estuviéramos diseñando un objeto que es del tamaño de nuestra palma de la mano. Nuestra unidad estaría en centímetros, pero trabajaríamos también con decimales de centímetros para poder lograr la precisión de modelar una mano a escala real. Otro elemento importante son los ángulos con los cuales se establece el snapping. Si yo tengo un objeto y lo quiero rotar, la rotación la va a hacer cada 15 grados. 15, 30, 45 y así sucesivamente hace el snapping con un premarcado. Eso yo lo puedo denominar o establecer de la forma que yo quiero. Hacerlo de 5 en 5, de 3 en 3, 9 en 9, así sucesivamente. En este caso lo vamos a dejar así tal cual. Y nos colocamos en el espacio isométrico. La primera herramienta con la que yo cuento en SketchUp es la línea y una línea normal. Al igual, por ejemplo, que programas como AutoCAD, la línea por sí sola no conforma un objeto o una región, un espacio cerrado, si es que no se cierra. Al cerrar la polilínea o línea, genera un objeto. Ese objeto tiene una región, que si yo activo la entidad, la información de entidad, me dice que este objeto está en el layer 0 y tiene un área ya específica en centímetros, que son 128.297 centímetros cúbicos. Yo podría trabajar en metros y establecer inmediatamente la relación metros cuadrados, metros cúbicos de mi objeto. Metros cuadrados, porque es un plano. Teniendo este objeto, que es súper simple, yo puedo rápidamente extruirlo. La extrusión de un objeto está marcada por la letra P o este icono que está al lado de la cruz de movimiento. Mover o copiar y push and pull. O sea, tomar un objeto y empujarlo a que logre un crecimiento. Si yo pincho solo una vez,
puedo hacer crecer el objeto. Ahora, ¿qué es lo importante de trabajar en una plataforma como SketchUp? Que lo intuitiva que es permite que uno pueda modelar en cualquiera de los sentidos del objeto sin tener que cambiar la UCS, que la UCS es la visualización del plano de trabajo, por ejemplo, que afecta en este caso a programas como AutoCAD o 3D Max, que uno trabaja en una UCS específica, porque el fin que logra es tener mayor precisión, por ejemplo, que SketchUp. Pero en realidad, para hacer un render o para realizar modelos de diagrama o esquema, no es necesaria una precisión milimétrica. Si se fijan, en el objeto tenemos pequeños puntos que están marcados en las esquinas como efecto. Esto tiene que ver con los estilos de visualización del dibujo. Si yo activo, todas las paletas se pueden activar acá en Windows o ventanas si está en español. Está desde las escenas, que son las visualizaciones o cada una de las fotos que uno le puede sacar al objeto, hasta los estilos que tienen que ver cómo yo visualizo, por ejemplo, el espacio de trabajo. En este caso, un espacio de trabajo tiene un piso y tiene un cielo, y los objetos, como dice la visualización acá, tienen colores para determinar si son ortogonales, son cilíndricos o la cara está hacia adentro o hacia afuera. Porque SketchUp tiene caras que quedan hacia interior y hacia exterior. Por ejemplo, esta es una cara y lo revierto, y si se fijan, está gris. A esto se le llaman las normales. Las normales son las caras ocultas de un objeto. ¿Por qué están creados? Porque cuando uno modela, lo que se trata es disminuir la cantidad de información que tiene un objeto. Por lo tanto, este que es un volumen ahora, que tiene un tamaño metro cúbico en área, podría tener infinita información con respecto a su concepción de volumen. Sin embargo, un programa modelado lo consigue solamente como la agrupación de caras que están influyendo en el objeto. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras. Por lo tanto, solamente calcula 7 elementos. Y la parte blanca, que es la normal que está hacia afuera, es sobre la cual se coloca una textura. Si este objeto yo lo pasase a un programa modelado, lo más normal es que no lo vería como un sólido, sino que lo vería como una caja. Y esta normal que está hacia afuera sería translúcida. O sea, yo podría ver el interior de la cajita. Por lo tanto, siempre es importante que uno en su objeto tener las normales, o sea, que todo el objeto se vea en su dimensión blanco. Por ejemplo, también es una forma de detectar una falencia en el objeto. Si yo borro la cara y yo tengo un objeto muy complejo y el objeto complejo nos deja ver el interior, es porque o nos faltó una sección de polígono o hay una normal que está invertida. Con respecto a la visualización, nosotros podemos agregar, por ejemplo, los puntos en el final, que son los endpoints, las extensiones o los perfiles, que es remarcar el borde del objeto. En realidad, cuando uno no tiene una buena tarjeta de video en su computador, todas estas opciones de visualización lo único que hacen es que se vea tosco el objeto, por lo tanto no es muy agradable trabajar. Y a la vez, si lo exporto en DLG, me va a considerar, por ejemplo, las extensiones y los endpoints. Las extensiones son elementos que se ocupan en el dibujo clásico técnico, que son dejar pasado en las líneas de construcción las líneas finas, para poder entender cuáles son los traslapos que yo estoy realizando en mi línea. Así entiendo cuándo se intersectan dos líneas o cuándo son parte de un mismo objeto que está doblando. Después, cuando yo paso el limpio, solamente marco los puntos que están en uniones y después borro mis líneas de construcción. Es un recurso clásico que ocupan yo entiendo que es para hacer entender las intersecciones de algunos objetos a las personas que tienen un entendimiento más clásico de SketchUp. ¿Se entiende hasta ahora? Todo esto va a quedar grabado, entonces ustedes van a poder repasar esta clase. Hasta ahora el objeto es una agrupación de partes, no se entiende como un objeto por sí solo. Por ejemplo, esto afecta en dos parámetros. Yo puedo intentar mover y el objeto se comporta como una especie de chicle y no se mueve en todas las partes. Esto afecta también si yo tengo, por ejemplo, un segundo objeto y lo llevo a hacer tocar con este primero. Cuando yo lo quiera mover,
de nuevo se comporta como un chicle y se queda pegado. Eso pasa porque no están comprendidos como si fueran objetos por sí solos. Por lo tanto, al no ser objetos, no puedo aplicar acciones como, por ejemplo, restar, sustraer o adicionar partes. La forma más clásica de convertirlo en objeto o componente es hacer clic derecho sobre el objeto seleccionado absolutamente completo y poner Make a Component o crear un componente. Si se fijan, anteriormente cada una de estas caras tenían centímetros cúbicos en el objeto. Ahora estos objetos tienen centímetros cúbicos, pasan de cuadrados a cúbicos, porque ahora tienen una dimensión de volumen. Si yo tomo este objeto, que ahora está convertido en un componente, y lo pego al inicial, ya no se comporta de la misma forma, no se pega. Vamos a hacer este ahora componente para mostrar cuáles son las herramientas de adición. Ahora yo tengo estos dos objetos. Estos dos objetos tienen centímetros cúbicos, por lo tanto están convertidos en un volumen cerrado. Si yo tomo, por ejemplo, este objeto, lo llevo a este punto y digo ya, primera opción, quiero sumar estos dos objetos, hacer que estos dos sean uno solo. En Solid Tools o las herramientas de los sólidos tenemos intersección, unión, sustracción, trim y split. Split es cortar, trim es cuando se cortan las partes que están sobrantes. Si nosotros tomamos estos dos objetos y le hacemos intersect, si se fijan, la única parte que mantuvo es la parte que se intersectaba entre ambos objetos. Esto es útil cuando uno está experimentando una forma que necesita obtener del resultado de dos formas que son normales o geométricamente tradicionales. Por ejemplo, yo podría intersectar un cuadrado desde los vértices para poder tener, por ejemplo, un hexaedro o figuras que son más complejas. A través de su intersección podría tener una figura totalmente nueva. De la misma forma, yo podría querer comprender esta forma como una agrupación de partes y querer que se sumen. Para eso hago la misma operación y le coloco unión. Si se fijan ahora, desaparecieron las líneas de intersección y este objeto se comporta como uno solo. Lo importante es que siempre mantenga la consideración de ser un volumen. Al ser un volumen nos permite hacer constantes operaciones de modificación sobre él y poder seguir extrayendo partes. Por ejemplo, ahora voy a hacer un tercer objeto, lo convierto en componente y lo voy a colocar centrado con respecto a este objeto. Si yo lo resto, ¿qué es lo que debería ocurrir con este objeto anfitrión? ¿Mm? ¿Cómo? Claro, debería quedar con un vacío en el centro. Eso es útil, por ejemplo, si yo, no sé, pienso que tengo un objeto, en el caso de Subutopía, y el objeto está lleno de perforaciones o fragmentos interiores, yo puedo primero pensar cómo van a ser estos fragmentos interiores, generarlo en un objeto unión, que sea uno solo, como una gran malla de conexiones, colocárselo en sólido y restárselo. Al hacer esto, automáticamente van a quedar todos entrelazados los puntos entre sí, que es una operación sumamente compleja, que es prácticamente imposible con un conocimiento básico de modelado hacerlo sin la operación de restar. O sea, construyéndolo por sí solo es súper difícil de lograr. De nuevo nos vamos a las herramientas, Tools, Solid Tools, subtraer, y le decimos que queremos sustraer este. En este caso, paso la operación inversa. El primero lo tomé como el objeto a restar y el segundo a cuál le quiero restar. Vamos a hacerlo al revés. Este a este. Y si se fijan, está totalmente limpio la intersección. Vamos a hacer otro corte más para poder explicar lo que les estaba hablando recién. Me convierto en componente.
Cuando yo tengo un objeto, lo tomo en una esquina, aprieto M de mover, se fijan, se activó este campo, yo tomo una esquina y aprieto Alt, puedo copiar ese mismo objeto. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar y se lo voy a restar también en otra parte más para agregarle un poco de complejidad. Si se fijan, otro de los factores importantes que tiene SketchUp es que me permite moverme en los ejes automáticamente. No necesito poner un F8 o algún comando que me permita hacer regla como en AutoCAD, sino que me reconoce que existe un eje Y, un eje Z y un eje X, y me permite moverme súper fácil en forma recta a través de ellos, hacer desplazar un objeto. Ahora vamos a Tools, Solid Tool, Subtract. Si se fijan, el objeto quedó cortado y sin querer también hicimos un corte que es bastante irregular, que está pasando por una diagonal entre la unión de los dos objetos. ¿Se fijan? Una de las cualidades de que un objeto sea un componente, en este caso hay un defecto que pasa con las uniones y sustracciones en SketchUp, que al realizarlo el resultante no es un componente, sino que queda como un objeto por sí solo, único. Por lo tanto, si yo lo copio, no se mantiene el mismo objeto. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo tengo este objeto, y lo hago un componente, y lo copio, tres veces, y ahora lo voy a copiar más veces aún, pincho acá por 20. Al agregar después de una copia X y el número de copias, se obtiene una copia infinita del objeto, infinita en la cantidad de veces que ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, voy a repetir eso porque es súper importante cuando uno está modelando, por ejemplo, para agregar pilares o elementos que son regulares en un objeto, en un modelo. Si yo pongo M a la selección, pincho un vértice, presiono Alt o Control, me parece que lo hace en Windows, pincho en un lugar y antes de agregar otra herramienta pongo X, 5 por ejemplo, que se copie 5 veces, pum. Ahora tengo un ejército de cubitos que son el mismo objeto. ¿Cómo sé que son el mismo objeto? Si yo pincho uno de los componentes, se selecciona absolutamente todo. ¿Qué es lo importante de esto? Que al hacer un componente así, yo pum, puedo modificar el objeto en todas sus proporciones. Por lo tanto, es súper importante si yo tengo, por ejemplo, un artefacto que está en base a un módulo repetitivo y a mí se me ocurrió variar la forma o morfología del objeto, no tengo que hacerlo uno por uno, sino que automáticamente en cada uno de ellos se va a modificar. Volviendo al objeto que creamos, por ejemplo, si yo quisiera hacer una variación a partir de este punto del objeto, quisiera convertirlo, siempre me permite explotar y volver a convertir en un componente. ¿Para qué me sirve esto? Para poder eliminar la patología del resultante de la resta y poder tener un objeto que también puede ser modificado. Como SketchUp es sumamente maleable, la idea de trabajar acá los diagramas es poder modificar súper fácil. Por ejemplo, si yo quiero convertir eso en diagonal, si yo quiero, por ejemplo, poner acá, estos son los modos de visualización que permiten ver la semitransparencia con las líneas traseras activadas en alambrón o en un sólido.
Lo voy a colocar semitransparente y lo que va a hacer es restar, por ejemplo, esta esquina manualmente. Uno también puede en el objeto recortar una sección y ir modificando de esta forma todas las veces que yo quisiese. También, por ejemplo, puedo modificar y hacer, por ejemplo, de que esa apertura termine en ángulo. Si salgo, si se fijan, el objeto sigue teniendo centímetros cúbicos. Si el objeto deja de aparecer con volumen, significa que algún error cometimos y el objeto deja de tener su concepción volumétrica. Esos errores a veces son súper simples, como por ejemplo, a ver si me resulta, dejar pasar una línea. Si se fijan, ya no entrega el cuadro de volumen. Y eso es porque dice, bueno, yo tengo un volumen que calcular, pero hay 3 segmentos de línea que no están formando ninguna superficie. Por lo tanto, para el programa es totalmente imposible de calcular. Si yo vuelvo atrás, nuevamente tiene centímetros cúbicos. Esto es súper importante porque a veces en el proceso de modelado uno pasa horas trabajando en un modelo y ese modelo en algún punto dejó de tener volumen. Por lo tanto, no le puedo seguir restando parte y no le puedo sumar parte. Por lo tanto, me deja de ser tan útil como modelo de estudio. Es importante que a veces uno tiene que revisar y encuentra en alguna parte, pum, una línea que se me quedó del proceso modelado, lo borro y vuelvo a tener centímetros cúbicos, salvé el volumen y puedo seguir trabajando. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Con respecto a las unidades de trabajo, nosotros estamos en un espacio que lo denominamos con centímetros. Por lo tanto, si yo quiero hacer un objeto que tenga 6 por 6 metros, son 600 centímetros. Por lo tanto, si yo me muevo en la línea, abajo donde dice length o distancia, puedo ingresar mis unidades. 600 por 600, enter. Y aprieto P de pad pull y también le coloco 600. ¿Qué significa esto? Que tengo un objeto de 6 por 6 por 6 metros, o sea, ya tiene una medida racional. Por lo tanto, yo puedo decir que mi primera operación es, por ejemplo, dividirlo en 3, la parte superior, y modificarlo de forma distinta como si fuera de banda. Si tienen 6 metros, un tercio de esto sería 200, y me va a marcar con un endpoint. O sea, yo lo que hice fue trazar una línea hacia acá. Trazo hasta acá, y por ejemplo puedo bajarlo 400 unidades. Si lo estoy dividiendo en 3, saco un tercio, esta última me quedan dividida en 2 y lo bajo 200 y tengo un objeto que es escalonado a partir de la misma isométrica. Y lo convierto en volumen. Uno de los aspectos que son importantes para que ustedes puedan posteriormente exportar es también definir lo que llaman las escenas. Yo en esta visualización, como les decía antes, tengo la isométrica, la planta, la elevación frontal, elevación izquierda, elevación derecha y la elevación trasera del objeto. Yo puedo definir ese objeto como isométrica y guardarlo, por ejemplo, en mi escena. Solamente tengo que ir a Windows, abrir escena, se abre esta paleta y me permite sumar una escena nueva que aparece en este objeto de acá. La isométrica de SketchUp permite autoacomodarse al objeto. ¿A qué me refiero? Que en una isométrica uno tiene este vector, este vector, este vector y este vector. Tiene 4 opciones. Pero por ejemplo, si me coloco cerca de este vector, me lo va a acomodar a este. Si me coloco cerca de este otro, me lo acomoda inmediatamente a la concepción isométrica pura.
Por lo tanto, permite que uno, por ejemplo, pueda sobreponer un objeto y siempre mantener la misma proporción, porque se encuentra en el mismo ángulo isométrico. Ahora, volvemos a la escena. Si se fijan, yo pincho en la escena y me vuelve exactamente a la visualización en la que estaba. Yo quiero hacer una pequeña variación de esta isométrica, porque si la coloco, por ejemplo, en alambrón, me coincide, como es una isométrica perfecta, la línea frontal con la línea trasera. Y en términos de expresión, me gustaría de que no fuera isométrica, sino que fuera, por ejemplo, bimétrica, o tuviese diferenciado la parte trasera con la parte frontal. Si yo nuevamente lo pongo en alambrón, ya no se están sobreponiendo las dos partes del cubo. Y esto lo guardo como una nueva escena. Las escenas también guardan el estilo de visualización. Si se fijan, al mover la escena se va modificando automáticamente el objeto en la posición en la que estaba. De esta forma, yo me aseguro de que cada vez que exporte un objeto, puedo exportarlo en la misma posición y quedan en la misma posición. Por lo tanto, yo puedo ocupar layers, al igual como lo ocupamos en el AutoCAD o lo ocupamos en Photoshop, con los distintos objetos. El anterior quedó en el layer 0, por lo tanto, este va a quedar, el nuevo, queda en el layer 1, presiono para empezar a ocupar este layer y trazo un objeto. Apago el layer 0 y este objeto lo voy a hacer de una forma mucho más arbitraria. Voy a dejarme llevar y voy a experimentar con el objeto lo más que pueda. Si fijan, solamente con trazarle las líneas y el mismo elemento de pool me permite restarle parte al objeto. Por lo tanto, yo podría seguir modelando constantemente este objeto como yo quisiese hacerlo. De la misma forma, si esto lo convierto en un componente, y a esta misma forma le quiero restar, por ejemplo, una circunferencia. Lo cual en términos de dibujo manual es sumamente complicado. Acá se lo restamos a este objeto. Te lo convierto en componente. Siendo los dos componentes y los dos teniendo centímetros cúbicos, puedo Tools, Solid, Subtract. Va. Restarle una sección con curva o un objeto recto. Así pueden ser objetos asimétricos, pueden ser objetos informes, y así ir complejizando cada vez más la geometría con la cual estoy trabajando. Si fijan, al volver a la escena, me activa nuevamente los dos layers porque la escena recuerda la última configuración con la cual ustedes estaban trabajando. Si yo decidiese que quiero exportar en esta posición, solo bastaría con ir apagando o prendiendo cuál es el objeto que yo quiero exportar. Si yo los tiro de esta forma, van a quedar en la misma dimensión. Y se los voy a mostrar rápidamente con el AutoCAD de Mac. No vamos a entrar en más detalles con respecto a AutoCAD porque eso lo vamos a ver la semana que viene. Cómo valorizar y cómo poder hacer exportaciones del objeto con valorización. Para sacar un objeto del SketchUp hay que exportar y se exporta en 2D. Dentro de la exportación 2D yo tengo exportar como gráfico, o sea, como una información raster o un JPG, PNG o cualquier tipo de imagen, o en formato AutoCAD DWG o formatos comprimidos que son para otros programas modelados. En opciones nos permite ver, por ejemplo, la compatibilidad del AutoCAD con el cual yo quiero abrir. Como ustedes ya saben, el AutoCAD, si tiene un objeto que viene en una versión superior, no lo va a abrir porque lo desconoce.
y nos permite, por ejemplo, exportar diversas capas separadas y separadas en layer. Ok, a esto lo vamos a tirar a expresión. Y esto se va a llamar 01. Ok. Ahora vamos por el objeto número 2. Si se fijan, ya en AutoCAD este objeto está modelado y está entendido solamente como líneas. Ya no es un volumen, sino que es un dibujo bidimensional que permite valorizar, pintar, poner hatch, modificar, editar y todas las opciones que permitan tener un mejor rango de expresión en términos de dibujo. Si yo tomo ahora este objeto si se fijan, está exactamente en la misma posición del otro. Por lo tanto, me permitiría hacer un catálogo ordenado de las formas que estoy explorando con el SketchUp. A esto me refiero a las famosas sucesiones que estamos haciendo ahora manualmente, hacerla en un formato, por ejemplo, carta, y tener absolutamente ordenado y racional todas las versiones del mismo objeto. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguna duda con respecto a SketchUp? La que sea. En Windows, Model Info o informaciones de modelo. Cuando uno pincha acá, hay varias opciones que van, por ejemplo, desde la estadística. Esto ya es más de uso habitual, por ejemplo, cuando ustedes ya estén trabajando más modelos más complejos. Por ejemplo, en estadística lo que permite es purgar o eliminar objetos que no estoy ocupando, por lo tanto permite bajar el peso del archivo, y si el archivo se le cierra solo y le manda un problema, también está la utilidad de Fix Problems, o arreglar los problemas, buscar los problemas en el modelo y lo elimina y lo repara. Ahora, para cambiar las unidades, uno se va a la última parte que dice Units, y en eso establece el formato, si es decimal o fraccional o ingeniería o arquitectura, y la unidad de trabajo. También acá se define lo que es la tolerancia y la unidad de snapping. ¿Alguna otra duda? ¿No?